retomando la idea de que la docencia está al centro también de los procesos de formación y cada uno de los docentes, tutores, personal que a lo mejor no se reconoce como docente, que está al frente de los procesos de enseñanza clínica y también de investigación, porque tenemos docentes que están en los centros de investigación biomédica en otros escenarios. Ellos son agentes también que pueden ayudar a brindar este enfoque de medicina que promueva a las humanidades, a la ética y al profesionalismo. Y es en este blanco en el cual nosotros buscamos contribuir para poder alcanzar esto que estábamos buscando desde hace mucho tiempo, que es la colaboración interprofesional, para poder brindar procesos de educación que nos orienten hacia la paz. Ya vimos que la paz requiere de ambientes que puedan estar libres de violencia, que va a incidir directamente en la salud, pero también estamos pensando en las personas que operan y dan seguimiento a estos procesos de salud y que están además en los procesos educativos, que son los trabajadores y las trabajadoras de la salud. ¿Cómo podemos cambiar nosotros comportamiento y cultura organizacional cuando esta está de pronto basada en prácticas que se repiten? Pues también a través de la educación y de estrategias que sean, pues en este ecosistema en el que vivimos de interacciones, pues que ataquen distintas partes del mismo. Me pidieron que yo platicara sobre un retorno hacia la humanización del proceso. Y bueno, antes de eso, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es eso de lo humano? Porque hablamos mucho de humanización y creo que ya se nos acabó la pila acá. Ahí estamos, sí funciona. Ok, ¿qué es eso de lo humano? Porque decimos, vamos a humanizar. A veces lo asociamos con algo muy bueno, pero también tenemos que entender que es de lo humano que se puede generar la violencia. Y aquí tenemos pues uno de los trabajos importantes que presenta Thomas Hobbes, este filósofo, que nos retoma una frase de Siv, que era un dramaturgo romano, que dice, el hombre es el lobo del hombre. En este sentido, entonces, hace todo un trabajo y analiza el cómo en ciertas circunstancias pues se requieren de acuerdos, se requieren de estructuras que nos ayuden a organizar esa convivencia social. Y lo lleva a un extremo tal en el cual asume que la naturaleza propia del ser humano así, sin ninguna intervención de organización social, es la violencia, es la guerra. Y nos dice, la guerra de todos contra todos. Estas ideas las promovía en estos siglos XVI y XVII, a finales del siglo XVI, principios del XVII, este filósofo. Y bueno, ustedes conocerán o habrán escuchado a Friedrich Nietzsche. Para él, bueno, la violencia era una de sus categorías más importantes en sus teorías filosóficas sobre la explicación de lo que es ser eso de ser humano, ¿no? Nos dice que la violencia constituye el principio central de la realidad y que determina todos sus niveles y fenómenos. Y tiene una naturaleza ya sea metafísica, dice, cosmológica, antropológica, y de ahí su manifestación espiritual, físico, moral, simbólico y cultural. La violencia puede considerarse como una característica de la naturaleza humana. Esto nos dicen estos filósofos. Pero bueno, ¿cómo de pronto vemos el reflejo de lo que la UNESCO nos dice y que nos recuerda este día? ¿No? Hay un aumento importantísimo de la violencia en todas sus expresiones en el mundo, que pueden ir desde la guerra abierta a la guerra total, hasta las microviolencias, esas violencias simbólicas que se dan en el día a día, que se normalizan. Hoy tenemos acceso a pues muchas formas de convivencia y de comunicación. Hay comunidades que ya se trasladaron al ámbito de lo virtual y a través pues también de estos espacios online puede haber situaciones en donde se ejerce la violencia. Y bueno, el día de hoy también se recuerda y hacemos conciencia del lenguaje generador de violencia, que puede también llevar a situaciones de alta lesión y vulneración, y por supuesto que va a impedir que esa dimensión holística de la salud se alcance, que es el estado total de bienestar.
En esta definición del estado completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o incapacidad, la paz es indispensable. Y hay que pensar en estas relaciones, somos seres relacionales que tenemos la posibilidad de actuar, llevando a cabo acciones de las que nos hacemos responsables con preocupación por otro, porque esa es otra dimensión. Vamos a ver que hay otros filósofos que nos dicen el ser humano es capaz de la bondad, es capaz de la preocupación por el otro, está también en su esencia, en estas dos circunstancias, ¿no? Dicen somos hijos de Eros y de Tánatos. Tánatos, que es este dios griego de la muerte, y Eros, el dios de la pasión y del amor, y en esas las pulsiones humanas, que van a tener que estar gobernadas por la razón. Y esa capacidad de razón nos permite salirnos de ese entorno que decía Hobbes, del estado de guerra permanente que describe en el Leviatán. Y eso depende de ¿qué? Pues de algo maravilloso que es la voluntad humana. Somos personas que vivimos en la sociedad, y que en esa sociedad interactuamos, pero también nuestra sociedad interactúa con el mundo, con los ecosistemas, y por lo tanto, pues obviamente ya habrán escuchado ustedes de lo que implica el concepto una salud, que también tenemos que empezar a pensar en ello, en estas interacciones determinantes y que están relacionados con los objetivos de desarrollo que desde el inicio se han estado tocando. Por lo tanto, la salud no es una dimensión que existe en abstracto, está situada aquí en el mundo, está influida por contextos sociales, políticos, históricos, culturales y ecológicos. En ese sentido, entonces, la violencia pues se va a poder manifestar en distintas circunstancias, pero va a afectar directamente a la salud. El uso, las definiciones de violencia son muchos, pero pueden estar ejerciéndose a través de la fuerza física, el poder, en distintas dimensiones, y estas directamente le pegan a la salud. Se han hecho estudios en donde se ven que espacios de más violencia generan más consumo de alcohol, tabaco, drogas, depresión, enfermedades mentales, riesgos de suicidio, agudización de enfermedades, riesgos de infecciones, y bueno, pues obviamente la muerte, ¿no? Una de las primeras causas de mortalidad en la población de varones jóvenes, pues es justamente la muerte violenta, y más en estos tiempos. En mujeres, la violencia, y más cuando está cercana en el contexto del hogar, hace que haya una mayor posibilidad de que haya depresión, ya vimos el alcoholismo, también que haya una circunstancia en el adecuado manejo del embarazo, hay más riesgo de infecciones, entre muchas otras cosas, que directamente podríamos decir que impactan. Tipos de violencia, bueno, en los escenarios de la atención a la salud, vamos a tener distintas formas de violencia que ustedes mismos seguramente podrían ahorita enunciar, como por ejemplo la violencia obstétrica, el ageísmo, la violencia estructural. También hay un tipo de violencia que tiene que ver con desestimar el conocimiento de los demás, que es la injusticia epistémica, y pues hay distintas formas, en este caso, de discriminación. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de exclamaciones sobre el tipo de paciente que me toca atender? O pues el hecho de que si es un adulto mayor no lo vayamos a atender si no viene con el familiar, porque nos dirigimos al familiar y no al adulto mayor como alguien con agencia y capacidad de autonomía. La violencia estructural, que tiene que ver con todas esas situaciones que se suman en el proceso de atención, ese paciente que le cuesta caminar y tiene que ir a 5 ventanillas distintas antes de finalmente llegar a resolver su problema. En esta situación, pues también contextos de violencia laboral, en donde las propias personas que trabajamos y convivimos ejercemos la violencia o somos víctimas de la misma, y bueno, para ello se escribe ya una norma oficial mexicana en donde hacen una aclaración de las definiciones y de las circunstancias porque deben de ser intervenidas y evitadas. La violencia laboral, según esta norma oficial publicada en el 2018, son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puede dañar a su integridad o salud. En este trabajo, disculpen ustedes ahí que se nos quedó esto, publicado por Forbes,
nos habla de un aumento en la violencia hacia el personal de salud y bueno, tuvimos muchos ejemplos de qué puede llegar a suceder en situaciones extremas como lo que vivimos durante la pandemia por COVID-19. Dentro del contexto de la violencia hacia trabajadores también hay algunas que están basadas en género y que van pues desde inequidades de género, cosas que tienen que ver con sesgos relacionados con el género y también relaciones de poder que van a estar basadas en el género. Y nuevamente retomo lo que dice la doctora Ortega, no solo hacia las mujeres o hacia los hombres en ciertas circunstancias, sino también en distintas diversidades que pueda haber de identidad. En los escenarios de formación, todos ustedes lo han vivido, ¿no? Han trabajado en ello, los hemos investigado, y bueno, estas situaciones de maltrato en el entorno académico son comunes en todo el mundo y interesantemente, pues particularmente agudas en los entornos educativos de las carreras que están asociadas a la salud. En 1945, la ONU, el 16 de noviembre, sienta las bases para empezar a reflexionar sobre la construcción fundamental de la paz. Y bueno, de aquí uno de los elementos fundamentales es reconocer que las guerras nacen en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres donde deben erguirse los baluartes de la paz. Esto implica que está en nosotros mismos esa solución. La Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a través de la cual se proclama este acuerdo, dice que es un deber y responsabilidad de todas las naciones la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz. Hace una relación directa entre justicia, entre ley, derechos humanos y libertades. Y en esto asienta entonces su orientación para la educación orientada hacia la generación de una cultura de la paz. Y aquí no solamente desde la educación primaria o básica, sino que la educación debe de ser extensiva a todos los niveles educativos, ya que es uno de los medios fundamentales, como aquí ya se ha dicho reiteradamente, para edificar una cultura de la paz. En este contexto, el aprendizaje para la paz debe de ser transformador y contribuir a dotar a los alumnos de los conocimientos, valores, actitudes, competencias y comportamientos necesarios para convertirse en agentes de paz en sus comunidades. Ospina hace una relación entre la educación y la paz al decir que educar para la no violencia, los derechos humanos en la democracia y en la tolerancia asertiva contra la malevolencia ayuda a la construcción de esta cultura. Mejorar la convivencia en el contexto y la resolución consciente de las alteraciones personales y su influencia en los colectivos, transformando sociedades. Prevenir la violencia y lograr la resolución pacífica de conflictos mediante el autoconocimiento. Y en esta parte del autoconocimiento va a partir una propuesta de esta capacidad de agencia que vamos a reiterar en un momento. En este día insistíamos en el tema del lenguaje. El día de hoy se recuerda que tenemos un compromiso activo con la paz y que hoy es más urgente que nunca, que la educación es fundamental en este empeño. En este sentido, entonces, es importante que todos los que nos dedicamos a la educación en los distintos niveles tomemos rienda entonces de estas acciones. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a intervenir desde la educación? Y ya habíamos hablado de la voluntad, de la capacidad de agencia. Agencia quiere decir la posibilidad de autogobierno y hacerme responsable de mis decisiones. A diferencia, a lo mejor de lo que en algunos aspectos plantea Friedrich Nietzsche y lo que planteó en este ejemplo Hobbes con su idea de que el hombre es el lobo del hombre, la propia persona, hombres y mujeres, son consideradas como posibilidades de agentes capaces de dirigir sus propias acciones por Platón y por Aristóteles, y esto implica una forma de humanismo, y es a ese humanismo al que me voy a referir. Tanto Platón como Aristóteles hablan de esta capacidad de libertad para poder vivir una vida virtuosa, y esto implica, virtud implica un actuar responsable que me permita dirigir esas acciones teniendo en el centro la preocupación por el otro.
retomando estos enfoques que habían sido durante el siglo XX a lo mejor medio relegados, desde el siglo XIX y toda la mitad del siglo XX, llega este filósofo británico, Al-Sadir McCarthy, y escribiendo este libro, no le cambié, After Virtue, ya me había quedado muy atrás. Este pensador, Al-Sadir McCarthy, rescata a Aristóteles y a Platón y dice, bueno, necesitamos repensar una ética de las virtudes en un contexto contemporáneo, laico, con todas las preocupaciones que nos ocupan. Y retomando también estas ideas de Al-Sadir McCarthy, Justin Oakley, por ejemplo, escribe este libro en el cual fundamenta el cómo es que esta orientación desde la ética de las virtudes nos ayuda a poder trabajar sobre los roles profesionales e incidir en las propuestas que fundamentan nuestros programas educativos. Recordemos que toda propuesta educativa está basada en una orientación, en un posicionamiento filosófico que nos da las bases del por qué estamos haciendo eso, cómo a partir de eso se estructura. Y en este momento la reflexión es cómo podemos nosotros fundamentar esas bases para la paz, tomando en cuenta que podríamos asumir que las personas no somos solamente lobos de otras personas, sino tenemos esa cosa también en la naturaleza que se llama capacidad de reflexión, raciocinio y libre albedrío. En ese sentido, y sumamente interesante, y les recomiendo nuevamente este libro de Bernardo Saca, él hace un análisis en el servicio público, analiza burócratas al pie de calle, de distintas disciplinas o áreas de gobierno, tomando en cuenta que ese burócrata a pie de calle es la cara del Estado, es el punto de contacto del ciudadano con el Estado, tomando en cuenta que el Estado es el que va a poder administrar esos bienes por los cuales viene ese ciudadano, en el caso nuestro, pues la salud. Y una de las cosas que analiza es qué pasa en ambientes muy adversos para trabajar, llega a haber algo que hasta promueven a veces en la carrera, que es ese desapego, que nos lleva a una disonancia cognitiva, un desapego que me ayuda a que no me muera cada que se muere el paciente, aprender a no sentir tan feo cuando la familia se está cayendo de dolor porque falleció ese paciente. Pero llegado a un extremo, necesitamos en ciertas ocasiones entender esas dimensiones de dolor y hay extremos en los cuales nos disociamos. Cuando nos llegamos a disociar de nuestra propia obligación de la empatía y de entender al otro, empiezan a aparecer los problemas. Y muchas veces esa disociación es un mecanismo de defensa, porque la situación está dificilísima. Y también describe cómo dejando la bata en el hospital y yendo a mi casa, de pronto sigo con esa disociación. Y empiezo yo a tener problemas también en mi comunidad, en mi relación de pareja, en la familia. Ante esto, también observa prácticas que son de resistencia a esa disonancia y a ese desapego, que llegan independientemente de que esté dificilísima la cosa, observa que aquellos funcionarios que a pesar de eso actúan de otra manera, actúan con preocupación, toman decisiones de forma diferente, tienen resiliencia y tienen esa capacidad de cambiar su forma de relación. Y aquí, perdón, me pasé la diapositiva, esto es el libro que les recomiendo, que se llama Cuando el Estado se topa con la calle, que es allí en ese punto donde está el operativo en la atención. Entonces, ¿qué nos dice? Que desde el ámbito educativo, a través de los procesos formativos, se pueden reforzar las capacidades éticas de los funcionarios públicos que atienden todos los días a la ciudadanía. Y es en ese ejercicio de la agencia que ya Aristóteles y Platón decían que sí está en nuestra naturaleza humana. Insiste entonces que la educación se puede diseñar para el ejercicio de la agencia moral y no nos necesitamos esperar a que lleguen los niños de la primaria donde hayamos implementado esta acción. Se puede hacer en este proceso continuo de formación, porque no dejamos de formarnos hasta que nos morimos, seguimos aprendiendo, estemos conscientes o no. En el contexto de la institución, pues los trabajadores están allí, los alumnos están allí, y hay posibilidad de establecer políticas e intervenir y intervenir ambientes y llevar a cabo procesos educativos que nos ayuden a cambiar esos comportamientos.
Se requiere que un primer momento de disposición, así como la disposición para el aprendizaje, se tiene que tener un momento de disposición para esa preocupación o reflexión moral. Nos permite entonces eso el ejercicio de la agencia en condiciones difíciles. La construcción también es necesaria de un entorno institucional que refuerce su actuar como agentes morales. Entonces, hay varios ejemplos aquí de éxito, de que se ha podido, porque se desnormaliza la violencia. Empieza a haber acciones desde distintos frentes, tomando en cuenta que la cultura de la violencia, pues implica que lleva ya un rato y que tiene muchas cosas que la refuerzan. Entonces, ese atacar desde distintos frentes, pero desde diseñar esas acciones, en ese entorno institucional que nos ayuda a reforzar este actuar como agentes morales, el reconocer ese actuar. Y finalmente, la rendición de cuenta entre pares, esto es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo podemos tener a estos agentes de cambio, de transformación, que nos ayuden en ese proceso de desnormalización de la violencia, a poder hacer una plática, sentarnos con el otro y decirle, a ver, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Por qué pasó esto? Intentar trabajar con ese otro. Y eso ha llevado a experiencias de éxito que también reporta este autor. Y bueno, ¿cuál es el papel también del paciente, su familia, la comunidad, la sociedad? Porque también, o sea, vivimos en un entorno social de violencia, las violencias se replican, o sea, somos extensión o parte de lo que sucede en el escenario nacional. Pues se requiere también de políticas de educación para la construcción de capacidades. Ayer estaban hablando de capacidades, cómo expandimos nuestras capacidades, y estamos hablando que la relación de atención es entre personas, 2, 3, 4 personas, miembros del equipo de salud, incluyendo a las personas pacientes y su familia, que también son agentes de transformación. Y esto implica empoderarlas. Ayer daban un ejemplo maravilloso de cómo los suecos utilizan esa posibilidad de capacidad de los pacientes para poder controlar su proceso de atención. Daba el ejemplo de la hemodiálisis, y yo lo que comentaba es que aquí lo vimos también, las clínicas de hemodiálisis, ¿quién le enseña a quién? Sí están nuestros equipos de enfermería muy especializados, involucrados, pero es el paciente, es la señora que le da el tip al señor. Yo los veía en la sala de espera, yo estuve atendiendo mucho tiempo pacientes con enfermedad renal, y decían, mira, puedes comer esto, ¿no? Aquí te comparto mis pepinos, está bajo en esto. Se enseñaban entre sí cómo hacer la limpieza de los catéteres. Bueno, en esta experiencia en Suecia, llegó a tal grado la capacidad de un paciente, de hecho tenía otra enfermedad, entró en rehabilitación, él logró atender su proceso de rehabilitación y se empezó a mirar otras cosas y llegó al servicio de hemodiálisis y ayudó a que los pacientes se capacitaran para atenderse entre sí y a sí mismos. ¿Y qué creen? Además de que a veces los llaman para asesorarlos y conformar equipos multidisciplinarios que incluye dentro de esa idea de disciplina, aunque no tenga un título profesional, al paciente. Y ese paciente que conoce cómo se vive esa enfermedad puede enseñarle mejor al paciente cuando hay una confianza. Y tienen éxito en eso. Bueno, ahora ya hay hasta pacientes contratados, y no estoy hablando solamente de hemodiálisis, sino estoy hablando también de temas de salud mental. Un esquizofrénico bien controlado que puede hablar con las familias de esquizofrénicos, con otro esquizofrénico, para que se entienda la enfermedad. Entonces, esto implica involucrar a las personas, pero implica también que tengamos las herramientas para ello. Y por eso la formación ciudadana, la formación de ciudadanía, que nos permita hacernos responsables a partir de ese uso de la agencia, de cultivar esa posibilidad ética de las virtudes, es algo esencial que por supuesto va de la mano y que además va de la mano de la gobernanza, de la posibilidad de gobernanza. Este es el ponente del día de ayer, si quieren buscar un poquito más de él. Y bueno, pone en contexto a la persona, en su contexto y su comunidad. Nos habla de cómo el sistema de salud está estructurado también en torno a la persona y a la comunidad, pero obviamente se requieren muchísimos esfuerzos que tienen en el centro a la educación. Nos lleva a redignificar la idea de nuestro sistema de salud. Hay países en donde el decir soy mexicano quiere decir que tengo el águila nacional
pero también tengo el águila verde aquí. Y es un motivo de orgullo, y la gente va al sistema de salud público con orgullo, obviamente con recursos y circunstancias diferentes en la administración. ¿Qué nos dice Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO? Nos dice que porque si el odio empieza con las palabras, la paz empieza con la educación. Lo que aprendemos cambia nuestro modo de ver el mundo e influye en nuestra forma de tratar a los demás. Por lo tanto, debemos situar a la educación. Ya no le pasé acá, disculpen. Nos dice, por lo tanto, debemos situar la educación en el centro de nuestros esfuerzos para alcanzar y mantener la paz. Y aquí una disculpa por las diapositivas, que me avancé acá, pero no acá. Aprovecho el día de hoy para recordar que en 1938 fallece Matilde Montoya Lafragua, que es la primera mujer mexicana en poder lograr romper estos techos de cristal y las barreras que también implicaban una violencia que estaba normalizada para poder titularse como médico. De allí que hay un gran legado y una gran responsabilidad que tenemos de seguir rompiendo techos de cristal, y muchos de ellos están en ese cotidiano, en esa interacción. Y reitero entonces que la docencia y la educación en salud es un elemento que podemos utilizar estratégico. Uno, para poder empezar a darle un enfoque en todo momento que yo recibo a un docente en el CIEF para capacitarlo, la posibilidad de darle un enfoque, sea cual sea el tema en el cual yo me estoy capacitando, una intervención que me recuerde cuál es ese enfoque de derechos humanos, de que estamos trabajando en la estadística, estamos trabajando en el uso de tecnologías para la educación, pero siempre detrás de eso hay un motivo, que es el mejorar nuestros procesos de atención a las personas, que implican esa posibilidad de un espacio de paz para poder construir esta cultura de no violencia. Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Carolina Consejo. Muchas gracias. Y le hacemos entrega de su reconocimiento. Gracias.